Como te iba diciendo, mi querida madre, en el anterior vídeo, como has comprobado, estoy solo, eh, sin tu cariño y tu lealtad al hombre. Eh, Quizá haya contado las cosas de un modo simpático, pero tiene cierta dramatización. Perdona que me veas en la intimidad de, de andar por casa, porque en estas costumbres, como son nuevas, yo no me voy a, a enrolar en el cine, sino que voy a presentar mi obra. Es un derecho a defenderme, puesto que la ley ha permanecido en lo mío y no he tenido derecho a defenderme. Por supuesto, el Ministerio de Defensa actúa en consecuencia de un modo subterráneo para indefender al débil, ¿no? Mm, Defensa contra las ilusiones de la patria. La patria somos todos, somos las personas, no son los edificios que defienden defensa. Defensa lucha al protagonista, al dinero. Defensa, eh, ya bien desde la Segunda Guerra Mundial, en las sociedades capitalistas, tiene una ilusión por procrear, por hacer dinero, y usa herramientas, artimañas en contra de personas discapacitadas o mujeres del sexo débil. La captación de mujeres es un síntoma de las relaciones entre estados que dialogan y firman los acuerdos para que los miembros de un país estudien en las universidades de otro a cambio de esa captación de la mujer. Un ejemplo claro era Felipe González cuando era joven, cuando la transición española de UCD, él inauguró la nueva libertad sexual en el 2 de mayo, ¿no? En Malasaña, Madrid. Él inauguró la liberación de la mujer, porque defensa se arropa su defensa en el consumo no de hachís o de consumo de alcohol, sino en el consumo de la sexualidad. La sexualidad tan famosa no es eh, vender un coche con un objeto deseado eh, para manosear la carne, ¿no? No, sino que manosean la vida sexual, ¿no? La vida sexual de la procreatividad para que el Estado protagonice el turismo que tiene de movilidad constante y de una vida buena que se pega en plan herodiano. ¿Mm? Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Defensa como mucho su corte patrón no es esta casa ni el nombre de mi padre ni nuestra idiosincrasia. Defensa como mucho está diseñada desde la antigüedad, desde tiempos inmemorables, para defenderse de los atacantes. Eso sí es real y verdadero y justo. Pero la manipulación del Estado para practicar sexualidad y manipular eh, madonas, madalenes, eh, es una costumbre ya desde la Segunda Guerra Mundial en las sociedades capitalistas, donde ciertos miembros de defensa actúan en contra de las personas
que valen, de los ilustrados de los protagonistas. Ya había dicho en mi vídeo anterior cómo seguían por medio de la extorsión, el secuestro, el asesinato a seres débiles que no pueden defenderse, ¿no? Porque de ese modo defensa acapara como decía el Alá, ¿cómo se llama? El corrillo de mujeres que pertenecen no por dotes, sino por bienes económicos, al que más tiene, mejor y más número de concubinas, ¿no? Por eso son policías, ¿no? Polígotas, policías. Eso no quita que para dar una imagen al público vivan solamente con una, ¿no? Pero frecuentan los prostíbulos y todo lo demás. 10 millones de migrantes en mi país no son no son ni más ni menos que prostíbulos, ¿no? Acaparación de mujeres, ¿no? Y el hecho de uniformar a la gente, según Manuela Carmena, que también se había mosqueado, porque también los tienen los talones. En la Moncloa no se puede hablar sin que lo oiga Defensa del Ejército. También son un poco víctimas del mismo plan, ¿no? Recuerdo que yo tenía un amigo ya octogenario que conocí eh, en esta ciudad, en este barrio, porque él realmente era del barrio, de otro barrio distinto, era bibliotecario del ayuntamiento y tenía una casa en el centro de Madrid, en la calle Concha Espina, ¿no? Pero dado de lo que había en cuanto a las situaciones de espionaje, porque yo frecuentaba el Almanzor, Gredos, Arenas de San Pedro, etcétera, ¿no? Este hombre optó por venir a este barrio y comprarse un pisito en el barrio de Pueblo Nuevo, San Blas. Yo le conocí la Eucaristía y tenía un automóvil en aquella época y entonces me invitaba a salir con él a hacer excursiones por el campo. Este hombre se llamaba Don Emilio Meneses. Recuerdo que cuando hubo un tiroteo en el metro de Londres, un agente londinense de la misma calaña disparó a un brasileño y resultó que se llamaba también Meneses. Y coincide que era la misma época en la que don Emilio Meneses y yo eh, eh, nos hacíamos la cuerda larga, la Sierra de Madrid, en plan excursionistas, ¿no? Entonces yo le hablaba de lo mío, igual que estoy hablando en YouTube. Pues sí, he escrito un libro, pero bueno, hasta que eso cuaje, hasta que eso lo permita el rey, hasta que... Y él nada, él seguía dialogando conmigo y fue ese síntoma. Eh, que enrolle el rey, que enrolle el rey a, a las concubinas, al retén de mujeres, eh, no es sino que tiene un dispositivo de defensa que actúa para enrolarle a él en su trabajo, que consiste en viajero por el mundo, a China, a Japón, siempre y cuando me haya utilizado a mí, me haya manipulado por medio de la prostitución en la que engendra, por medio del sexo. Es una manera de gobernar desde, ya te digo, del capitalismo desde la Segunda Guerra Mundial, en la que se empezó a usar el dólar y el petróleo en los bombardeos de nazis y rusos, ¿no? Hasta que esa guerra, que fue enteramente europea,
Hitler mandó sus tropas a conquistar Europa, pero poniendo el colofón, eh, eh, el bombardeo japonés en Pearl Harbor, ¿cómo se llamaba? Que todavía sigue latente. Y en internet suele salir la isla, cómo lo ha modificado hoy en día, ¿eh? Y queda como memorándum, pero hay otras muchas ciudades en ese síntoma, en el País Vasco, en Guernica, etcétera, ¿no? Cómo se bombardeó y se empezó a usar la gasolina, el petróleo de ese modo, en los aviones, ¿no? Y los miembros de defensa que luchan en contra, ya te digo, de lo mío, y a su vez en lo mío, que se conoce en mi vida por la radio, por el televisor, por otra serie de circunstancias, para ni más ni menos que manipular al objeto débil del deseo y malintencionada hoy en día hacerlo por detrás antes que por delante.